Hola, bienvenidos a su clase de política distributiva. La política distributiva es un conjunto de mecanismos, herramientas con el que cuentan los gobiernos para redistribuir el ingreso, la riqueza, los servicios sociales y en general los recursos entre los habitantes de la población. El objetivo de esta clase va a ser concentrarnos en analizar diferentes teorías de la justicia y también teorías económicas de la distribución de la renta. Esto nos va a servir, digamos, en primer lugar, las teorías de la justicia para preguntarnos, según la sociedad, qué es justo y qué es injusto. La respuesta a esta pregunta es importante porque dependiendo de eso se van a justificar ciertas acciones que puedan emprender los gobiernos. Si, por ejemplo, las personas piensan que los que son pobres porque quieren, porque no se esfuerzan, seguramente muy pocas políticas distributivas se van a justificar. Mientras que si se reconoce que las personas que son más pobres, más vulnerables, lo son por la falta de oportunidades, por la forma en que el sistema económico se ha constituido, entonces seguramente muchas más acciones de política distributiva se van a justificar. Y por el lado de las teorías económicas de la distribución de la renta, estas no son útiles para respondernos a la pregunta de dónde surge la desigualdad, por qué la desigualdad, y eso mismo nos va a servir para respondernos cuáles son las políticas idóneas para mejorar la distribución del ingreso. Así que la clase no se va a tratar de un recetario de políticas distributivas, de hecho a eso le vamos a dedicar muy poquito, sino más bien a la discusión de las teorías de justicia y de las teorías económicas de la distribución de la renta. Bueno, pero empecemos también por definir el concepto de justicia. Desde Aristóteles nosotros podríamos encontrar una clasificación de la justicia en tres aspectos. La justicia general, la justicia particular y la política. Nos interesa la justicia particular, sobre todo esta subclasificación que se refiere a la justicia distributiva, es decir, a la distribución de los bienes, que se complementa con la justicia correctiva, que se trata de corregir los posibles errores humanos que se hayan cometido en la distribución. Así que este tipo de justicia particular es la justicia en el sentido del respeto y la igualdad. Tenemos también la clasificación de Santo Tomás de Aquino, que es muy similar a esta segunda clasificación de Aristóteles de la justicia particular, y es lo que Santo Tomás llama justicia distributiva, que se basa en este slogan, en este moto, para cada quien de acuerdo a su contribución. Entonces es como un énfasis en el esfuerzo, ¿no? Y la justicia conmutativa, que es la misma correctiva de Aristóteles, que es la reparación de errores anteriores. Este moto de la justicia distributiva, según Santo Tomás de Aquino, es diferente al del comunismo libertario, que dice que de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Vemos aquí pues como un sentido más solidario de la distribución en esa medida y no pues en el que se reconoce el esfuerzo, sí, pero además la necesidad. Algo importante también pues para empezar es definir la desigualdad, y eso lo podemos hacer teniendo en cuenta una acepción moral y una acepción no moral. Entonces, si es desde una acepción no moral, diríamos simplemente que la desigualdad se refiere a las diferencias en la renta o riqueza de los individuos. Si nos concentramos en la acepción moral, diríamos que son esas diferencias en la renta o riqueza que se consideran injustas. ¿Listo? Bueno, también antes de referirnos a las teorías, miremos algunos aspectos generales que nos pueden interesar, y esto pues está en el capítulo del libro que les pedí que leyeran para esta clase, y es el de Fernández y sus coautores sobre política económica. Entonces, bueno, un aspecto que nos interesa es la relación entre los recursos y las necesidades. Dos personas pueden tener la misma cantidad de recursos, pero si sus necesidades difieren, no van a encontrar el mismo bienestar o no van a tener el mismo bienestar por tener esa misma cantidad de recursos. Piensen en una persona
discapacitada. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Otro aspecto es el de las preferencias y las elecciones. Si un individuo vive en un ambiente pues con bajo capital familiar, no sé, supongan las favelas en el Brasil, es posible que un niño que crezca en ese ambiente, su máxima ambición sea, por ejemplo, ser algún día como el jefe de la banda, que lo ve como alguien fuerte, como alguien poderoso. Pero si ese mismo niño hubiera nacido en otro contexto, por ejemplo, padre de unos profesores con una biblioteca grande que lo envían a clases de música, de arte o en general que lo instruyen y que lo acompañan, entonces puede ser que ese niño pues quiera ser un científico, ¿sí? Y, por ejemplo, un artista, eh, pero, pero si ese niño hubiese nacido en esa favela, tal vez tendría la misma aspiración del primer niño del que estamos hablando. Entonces, la cuestión ahí es si las personas son responsables de sus elecciones, de sus preferencias o no. Y dependiendo de lo que nosotros respondamos a eso, pues también se van a justificar ciertas acciones redistributivas. Otro aspecto a considerar es el de la edad y el ciclo vital. Las personas en distintas edades tienen distintas necesidades. Al principio, pues, digamos, en su infancia necesitan que alguien se encargue de ellos, después viene la etapa más productiva de su vida y al final en la vejez pues también o van a vivir de lo que hayan ahorrado durante su etapa activa o van a tener que depender del Estado, así que del Estado o de transferencias familiares, así que las necesidades de los individuos responden pues al ciclo vital. Y finalmente tener en cuenta el azar, y es que las circunstancias que no podemos prever también pueden hacer que cambie nuestra situación en cualquier momento. Así que esa es una situación de la que tendríamos que asegurarnos, esos cambios en el azar que pueden modificar radicalmente la situación. Bueno, otro aspecto relacionado con la desigualdad son los diferentes ámbitos en los que podríamos analizarlas. Por ejemplo, la desigualdad de la distribución personal de la renta, simplemente calcular índices de Gini, de Atkinson u otros índices para analizar qué tan desigual es la distribución de la renta personal. El otro ámbito es la distribución factorial de la renta. Aquí nos estamos refiriendo a qué parte de la producción del ingreso va a qué factor de producción. Pues podríamos pensar, por ejemplo, en cómo se distribuye el PIB entre los trabajadores y los dueños del capital. Nosotros vemos que hace varias décadas era el rubro remuneración a los asalariados el que ocupaba un mayor pues digamos una mayor proporción en el PIB, pero eso ahora se ha revertido. Pues tiene que ver también con la tecnificación, pero también puede tener que ver con la desigualdad, o sea, la parte que va del PIB a la remuneración de los asalariados corresponde a una masa mucho mayor de trabajadores comparada con la que va a el excedente bruto de explotación y a los ingresos mixtos, que es lo que corresponde a las empresas. También podríamos hablar de una distribución espacial de la renta, es decir, entre distintas entidades territoriales, por ejemplo, entre departamentos, y entonces encontraríamos que hay departamentos como el de Chocó y Guajira, con una situación de mucha mayor vulnerabilidad que departamentos como el Valle y Antioquia. O podemos hacer el análisis entre distintos grupos de población, por ejemplo, por género, por etnia, por niveles de edad, y entonces, por edades, perdón, entonces tendríamos que las mujeres tienen una situación, o mejor dicho, son más vulnerables a la pobreza que los hombres, y entonces pues su participación en el ingreso es menor, ¿sí? También si lo vemos por el lado de la etnia, tendríamos que en los grupos minoritarios, los grupos étnicos son los que tienen menor participación en los ingresos comparado con los demás. Y pues también deberíamos resaltar la importancia de los indicadores de pobreza y exclusión social en este análisis, es que son complementarios
son interesantes pues para analizar en conjunto con la desigualdad. Bueno, vamos a continuar aquí. Otro aspecto que nos interesa es la relación entre equidad y justicia. La equidad o más bien la justicia es un concepto más amplio al concepto de equidad. La equidad se refiere a la justicia distributiva particularmente. La equidad también podemos clasificarla entre equidad categórica, equidad horizontal y equidad vertical. La equidad categórica es lo que cada sociedad decide sobre a qué es que tienen derecho todos los individuos sin ninguna distinción. Y esto puede ser una cantidad mínima de bienes, repito, la que decida cada sociedad. Por ejemplo, si una sociedad decide que independientemente de quién sea, todos tienen derecho a una cantidad mínima de agua, entonces se justificaría políticas como la de Petro hace unos años, de tener un mínimo de consumo de agua gratis. ¿Sí? O por ejemplo, se podría justificar una renta básica universal si dijéramos que categóricamente los individuos tienen derecho a una cierta cantidad mínima de ingreso. En cuanto a la equidad horizontal y la equidad vertical, son principios en los cuales se deben basar los sistemas tributarios para tratar igual tributariamente a los iguales, es decir, a quienes tienen los menores ingresos, y la equidad vertical para tratar diferente a quienes son diferentes, es decir, para gravar más a quienes tienen mayor ingreso y menos o con nada a los que tienen menor ingreso. Vamos a empezar entonces ahora con los argumentos relacionados con la equidad y justicia que justifican la reducción de la desigualdad. Pero entonces tendríamos que hacernos una pregunta muy importante y es ¿igualdad de qué? ¿Sí? Cuando estamos hablando de igualdad, ¿es igualdad de qué? Porque no se trata de que todos tenemos que tener exactamente la misma cantidad de ingreso. ¿Sí? No se trata de eso porque pues claramente hay diferencias en esfuerzos y en preferencias. Pero entonces cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de igualdad de qué. Y entonces para respondernos esta pregunta, nos vamos a referir a estos autores, Dworkin, Arneson, Van Parijs, Cohen, Rawls y Sen, que van a responder a esta pregunta de diferentes maneras y aquí en este esquema lo estamos resolviendo. Vamos a empezar por el utilitarismo, que se refiere a la igualdad de índices de satisfacción y está en un extremo contrario al del igualitarismo, que es más una igualdad ex post y se refiere a la igualdad de estados finales. Aquí en el utilitarismo no me voy a concentrar mucho porque eso ya lo vimos en el primer módulo. Recuerden que bajo el utilitarismo la igualdad se justifica si las utilidades son idénticas y la utilidad marginal es decreciente. Se supone aquí que hay cardinalidad y mesurabilidad y nosotros también ya en el primer módulo discutimos cuáles son los problemas de esos supuestos. Hay una crítica de Rawls al utilitarismo que se refiere a que el utilitarismo hace que los derechos dependan de los resultados, ¿sí? Y esto puede ser incompatible con el liberalismo. ¿Sí? O sea, negar la importancia del procedimiento puede ser incompatible con el liberalismo. En la clase vamos a discutir porque un ejemplo de eso sería la esclavitud. Bueno, vamos a empezar entonces con Dworkin. A la pregunta de igualdad de qué, Dworkin dice igualdad de derechos. ¿Sí? La idea es que los individuos son responsables por las elecciones que hacen, son responsables por sus ambiciones, son responsables por sus preferencias. ¿Sí? La otra cuestión tiene que ver con la dotación natural de inteligencia. ¿Sí? Él dice que esta dotación y los talentos son arbitrarios. Es natura la que decide quién estará mejor dotado, quién tiene mayor talento. Y como eso es arbitrario, entonces no debería ser lo que rige la distribución de recursos. Un análisis como estos justifica, por ejemplo, la existencia de seguros para discapacitados. Hay más de Dworkin, eso lo vamos a hacer en el segundo video.